Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor abramos la copia de nuestras Biblias al libro de los Hechos, en el capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el final del capítulo. Y con este estudio de nuestra escuela dominical vamos a concluir el capítulo 19. La palabra del Señor dice, Hechos 19, desde el versículo 21 hasta el versículo 41. Dice la Escritura: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Que el Señor bendiga su palabra. Es un texto bastante extenso el que vamos a estudiar con la ayuda del Espíritu Santo, pero creo que entendemos cuál ha sido el propósito de Dios en inspirar este texto, y creo que el punto principal también lo notamos de la lectura normal de la Escritura. Esta porción de la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo aún permanecía en la ciudad de Éfeso y en Asia.
Y las razones de su larga estadía en aquella ciudad podemos establecerla por el hecho de que el Evangelio estaba avanzando, estaba alcanzando a aquellos pobladores de esa ciudad idólatra. Y la consecuencia de la buena cosecha del Evangelio en Éfeso es que los negocios que comercializaban, prácticamente el negocio de la idolatría, se veía afectado por la predicación del apóstol y porque el Señor estaba salvando a los habitantes escogidos allá en esa ciudad. Y esto, hermanos, es lo que primeramente debemos de notar. ¿Qué cosa es lo que hace un avivamiento genuino, un avivamiento verdadero cuando el Evangelio es proclamado? Nosotros podemos ver que en cualquier ciudad donde Dios desciende, porque esa es la manera como nosotros podemos referirnos a un avivamiento, es cuando Dios desciende para favorecer a los pecadores aquí en la tierra, de la misma forma como estamos notando aquí en Éfeso, de la misma manera como sucedió hace 2000 años en nuestra lectura, también ocurrió en los días de la Reforma y 2 siglos siguientes, a los años 1500. Y también ocurrió en el siglo pasado en la isla de Lewis, Escocia, en el año de 1949, donde hubo un avivamiento y fue testigo pues el ministro presbiteriano Duncan Campbell. Eso es lo que hace el avivamiento genuino. O sea, cuando Dios desciende, hay conversiones verdaderas que afectan el modo de vida, de las ciudades que son, de los habitantes de las ciudades que son visitadas por Dios. Los lugares de pecado se cierran. Y hablamos de lugares como los bares, los lugares donde hay bailes, lugares donde pues se ejerce el oficio más antiguo del mundo. Todos esos lugares son cerrados. Hay un giro de 180 grados en la vida de aquella ciudad. En cierta oportunidad, hermanos, a mí, por la misericordia de Dios, me llegó la noticia del avivamiento en la isla de Lewis, y eso me llevó a mí también a subtitular parte del testimonio del pastor presbiteriano Duncan Campbell, cuando este avivamiento había comenzado por la oración de 2 mujeres ancianas, prácticamente ciegas, cuando pidieron que el Señor visitara esa ciudad. Allí había una iglesia muy pequeñita que había llevado el Evangelio por esa misma ciudad y por las aldeas que eran las que estaban rodeando. Y el Señor responde la oración. Y el testimonio que hace Duncan Campbell acerca de lo que había sucedido en aquel lugar fue algo, hermanos, maravilloso. Maravilloso. De todas las aldeas que estaban rodeando aquella iglesia, habían jóvenes que habían abandonado los bailes, habían hombres que habían abandonado los bares, y todos ellos, sin ninguna razón que conocían, primeramente fueron al único lugar donde sabía de que se predicaba la palabra del Señor, que era esta iglesia, en una ciudad muy pequeña, muy remota, una ciudad olvidada. Y cuando nosotros repasamos todo lo que el Señor había hecho en ese lugar, cómo es que el poder del Evangelio había obrado en los corazones de aquellos habitantes, hombres, mujeres, niños, adolescentes, realmente llena nuestro corazón de mucha alegría, porque tenemos un Dios que vive, un Dios que es poderoso, un Dios que cambia el corazón, un Dios que quita ese corazón de piedra para poner en su lugar un corazón de carne, un corazón sensible al pecado, sensible ante su presencia. El Evangelio es pues el poder de Dios para salvación, y lo que hemos estado leyendo nosotros en estos casi 21 versículos de la palabra del Señor nos enseñan también el avivamiento que hubo en Éfeso. Podemos notar ahí, hermanos, a los habitantes que se habían apartado del primer pecado que era conocido en esa ciudad, que era la adoración a Diana de los efesios. Ellos se habían apartado de una adoración que, como ya habíamos explicado antes, era una adoración inmoral, hermanos. Era completamente inmoral, que solamente
pues ni siquiera podríamos soportarla nosotros en nuestros días. Aquí, aunque podemos decir que el Perú también tiene una mayoría que necesita el Evangelio, una mayoría que necesita ser librada del pecado. Pero en ese tiempo la adoración a Diana de los Efesios era una adoración llena de corrupción, de inmoralidad. La reacción de estos hombres que habían sido alcanzados por la gracia de Dios, de estas mujeres que habían sido alcanzadas también por la gracia de nuestro Salvador, era primeramente apartarse de la idolatría, de esa idolatría que tenía prácticamente tomada esa ciudad. ¿Y cuál era la consecuencia de eso? En el texto leemos de que la consecuencia, hermanos, era que aquellos hombres que vivían de vender esos amuletos, esos templecillos de Diana de los Efesios, comenzaron a ver sus riquezas disminuidas. Ya no les compraban esas réplicas del templo de Diana. Y ellos comenzaron a mirar hacia Pablo como el causante de la pérdida económica que en ese momento ellos estaban teniendo. Éfeso, pues, había abandonado su pecado y ello traía las pérdidas a los que se enriquecían con las iniquidades de esos hombres. Porque es eso, hermanos. Ellos estaban enriqueciéndose con el pecado, con la iniquidad de esos habitantes. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues ya les dije, ellos obtenían ganancia y como veían que esa ganancia estaba disminuyendo, la reacción que toman los líderes, los industriales, los ricos, es oponerse al Evangelio, oponerse a Pablo, oponerse a los misioneros también. Y es que estos hombres no tenían en realidad ningún interés entre lo que era verdad y lo que era error. No tenían ningún interés entre lo que era santo y lo que era profano. No tenían ningún interés en lo que era la justicia y lo que era el pecado. Simplemente ellos tenían intereses personales que se veían afectados por la conversión y alejamiento de sus clientes. Hermanos, la idolatría se puede reflejar de muchas formas. No solamente la idolatría es necesariamente una imagen hecha de madera o de yeso o una pintura. La idolatría no necesariamente, hermanos, es eso, un templecillo como vemos aquí nosotros. La idolatría es el amor al dinero, por ejemplo. Cuando uno ama el dinero es la idolatría de ese hombre, ¿no? A veces uno tiene que preguntarse qué es lo que más amo yo, qué es lo primero que está en mi corazón para descubrir cuál es la idolatría que uno tiene dentro de sí mismo. Tu trabajo puede ser tu ídolo también. Tu esposa puede ser tu ídolo. Tus hijos pueden ser tus ídolos. Tú mismo puedes ser tu ídolo. Todo lo que esté antes que el Señor es tu ídolo. Todo eso es tu ídolo. Lo que el Evangelio hace es entrar en el corazón y derribar toda esa idolatría que estaba gobernando, que tenía el primer lugar, para poner en el trono a Cristo, para poner en el trono al Dios Trino que nos salva de nuestros pecados y de la condenación por nuestros pecados. De tal manera que Dios es el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Esa es la muestra que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas y ha derribado los ídolos que teníamos nosotros en nuestro corazón. Tu profesión puede ser también tu ídolo. Uno debe de preguntarse qué es lo que yo más amo en este mundo, qué es lo que yo más amo en esta tierra. Y si no es Dios, y si no es el Señor Jesús, ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo. A veces nos espantamos nosotros cuando vemos las procesiones que se hacen acá por la idolatría de los corazones de los hombres. Pero no necesariamente, hermanos, eso representa pecado, sino también todo aquello que esté antes que el Señor.
La enseñanza que resalta en el texto de esta mañana está referida pues a la idolatría de los hombres que están sin Cristo, y debemos agradecer al Señor su infinita misericordia cuando Él nos rescató de esa idolatría, de toda forma de idolatría que podemos nosotros encontrar en su palabra. Aquí se nos enseña, hermanos, de una nación que se encontraba hundida en el paganismo, una nación completa, hundida en la idolatría, donde todos ellos animaban a todo el mundo a adorar a su diosa, una diosa que había sido inventada por los corazones de los seres humanos, corazones dominados por las tinieblas, dominados por la insensatez, dominados por el pecado. Eso es. Y en medio de toda esa nación ignorante por causa del pecado, encontramos nosotros a nuestro apóstol, a Pablo, junto con sus compañeros misioneros, predicando el mensaje de la luz, de la vida por medio de Jesucristo, en medio de una ciudad que estaba hundida, sumergida en las tinieblas. La lectura nos presenta pues al hombre que enciende el fuego contra los apóstoles, y su nombre era Demetrio. Esa fue la respuesta al evangelio que predicaba Pablo. Y al parecer este hombre Demetrio era alguien que podía hablar muy bien, tenía mucha facilidad de palabra, tenía el poder de convencimiento como para levantar a otros y hacer frente contra el apóstol San Pablo, de tal manera que sus otros colegas puedan ser también manipulados. Y él construyó un frente unido contra el mensaje de la salvación de las almas. Y es muy triste, hermanos, esto de aquí. Yo les decía que este hombre Demetrio, que debió haber sido un hombre industrial, con alguna reputación y seguramente con mucha riqueza, ese hombre no tenía ningún interés en el, podemos decir, en el bienestar espiritual de un hombre. Ese hombre lo único que le interesaba era llenar su bolsillo. Era un hombre extremadamente egoísta. Él veía su beneficio por encima del beneficio de los demás. Y es muy triste cuando vemos que alguno antepone sus intereses materiales, sus intereses personales, antes que los intereses eternos de los hombres. Por lo general, quienes tienen el corazón arraigado en el Dios Mamón, quienes tienen arraigado el corazón en el Dios yo, son calculadores, así como vemos con Demetrio. Son hombres que son calculadores en cuanto a lo que van a hablar. Son calculadores en cuanto a lo que ellos escriben. Muchas veces son ambiguos en sus afirmaciones. Se caracterizan por ser ambiguos para fabricar un discurso o una declaración que tenga felices tanto a tirios como a troyanos, como comúnmente o coloquialmente decimos nosotros. Un discurso, una enseñanza que pueda traer felicidad a todos los que puedan escuchar, incrédulos o creyentes. Pero los apóstoles no eran, hermanos, de un hablar con doblez, sino que ellos eran claros, ellos eran directos en cuanto al pecado y el estado espiritual de las almas. Ellos no eran ambiguos, ellos no eran políticamente correctos, ellos solamente pensaban en el bienestar del alma, el bienestar que podía ser alcanzado por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Ellos estaban interesados en el bienestar de las almas porque la condenación era evidente para ellos por las prácticas idólatras que estaban teniendo en aquella ciudad. Y Pablo tenía solamente un interés: predicar a Cristo crucificado. Y ese debe ser el interés de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué encontramos nosotros también en esta lectura? Encontramos al discurso de Demetrio una respuesta a ese discurso, y fue de unanimidad de los comerciantes de los dioses falsos. Los versículos 28 y 29 dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios.
y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Este versículo, hermanos, nos enseña que la ciudad, a causa de esa arenga, de ese discurso que había hecho Demetrio, había estallado en ira. Se había llenado de confusión, se había creado un alboroto en aquella ciudad, y todos fueron un solo hombre. Eso es lo que quizás nos debe llamar más la atención. Todos fueron un solo hombre buscando ajusticiar a los mensajeros del Evangelio. Eso es lo que nosotros podemos hallar en nuestro texto. Pero yo quería todavía, hermanos, que nosotros podamos preguntarnos, ¿de qué se trata todo este alboroto? ¿De qué se trata todo este asunto? ¿Se trata de ganancias económicas o es un asunto de religiones? Era un asunto, un conflicto entre la adoración a la diosa Diana o a la adoración al Cristo de Dios. Bueno, cualquiera que nosotros entendemos perfectamente aquí cuál era el punto del conflicto, hermanos, que termina desembocando en un choque entre aquellos que eran seguidores de Diana y ese puñado de hombres que había ido allí a predicar al Señor Jesús. Y que evidentemente había sido desatado este conflicto religioso por las ganancias económicas individuales de cierto grupo de esa ciudad de Éfeso. Pero yo también me ponía a pensar que cualquiera pasando por allí diría que la multitud estaba a favor de quién. Si nosotros podríamos trasladarnos a ese lugar imaginariamente tal vez, y estuviésemos allí mirando todo ese conflicto, toda una ciudad movida contra un puñado de hombres, ¿qué diríamos en nuestro corazón? ¿Quién tiene la razón aquí? Todo un pueblo, toda una ciudad contra un puñado de hombres. Bueno, diríamos que tal vez esa multitud que estaba a favor de la diosa Diana tendría la razón, porque ella era la que recibía pues los vivas de toda esa ciudad. Encontramos que dice acá: viva la diosa Diana de los Efesios. Si se trata de un asunto de religión, los habitantes de Éfeso, que no eran salvos, habrían pensado: pues yo no creo que toda esta multitud esté equivocada. Era toda una ciudad apoyando a Diana, mientras que unos pocos proclamaban como Dios al Cristo. Y así también fue con la crucifixión del Señor. Toda una ciudad estaba pidiendo que el Señor Jesucristo fuese puesto a muerte en una cruz, mientras que unos pocos lo reconocían como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Hermanos, y yo me ponía a pensar, ¿cuántos pueden hoy en nuestros días todavía seguir a la muchedumbre de una manera ciega? ¿Cuántos siguen a una multitud? ¿O cuántos pueden seguir a las mayorías aún cuando están equivocados? ¿O cuántos pueden seguir a una mayoría sin saber por qué siguen a la mayoría? ¿Cuántos pueden dar la razón a un grupo grande simplemente porque es un grupo grande, sin leer los argumentos? Nosotros vivimos en días así. Nosotros vivimos bajo una filosofía que enseña que la mayoría no puede estar equivocada. La mayoría tiene que tener razón. Somos un país donde la gran mayoría adora a una imagen y la sacan en procesión por la calle. Yo no creo que esa mayoría pueda estar equivocada. Pero ¿y de dónde sale esa conclusión? ¿Sale de la Biblia o sale del corazón que está en tinieblas? ¿Cómo podemos decir de que ellos alaban al verdadero Dios cuando no conocemos la palabra de Dios? Cuando no conocemos la voluntad de Dios, cuando no conocemos los preceptos de Dios. Y yo creo, hermanos, que todavía una situación más trágica para un alma es conocer la voluntad de Dios y luego ignorarla para seguir las mayorías. Ignorarla.
desecharla y por temor al hombre seguir allí en las mayorías. Y yo pensaba, hermanos, que la naturaleza humana pues es muy curiosa. Es algo que debe llamarnos la atención, cómo piensa el ser humano sin Cristo. Es algo que nos debe llamar mucho la atención, porque vemos que esto también sucede en el cristianismo y pareciera que los ojos se ponen más en los hombres y no en el Hijo del Hombre. Se pone más en los hombres y no en el Hijo del Hombre. Hay una forma de idolatría también en nuestros días. Hay una forma de idolatría en nuestros días. Pues aquí vemos nosotros a una multitud, hermanos, tratando de matar a Pablo y a sus compañeros, hombres piadosos, y ellos querían matarlos en el nombre de la religión falsa. Querían exterminarlos en el nombre de la religión falsa. Y debemos recordar el pasaje bíblico que ha registrado las palabras de nuestro Señor Jesús ahí en Juan 16:2, cuando dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cualquiera que os mate, él va a pensar que está rindiendo servicio a Dios. Y es evidente que esta palabra, hermanos, se cumplió primeramente en la iglesia primitiva, bajo las persecuciones de los judíos, bajo las persecuciones del gobierno romano de ese tiempo, de los emperadores romanos, donde ponían a los cristianos bajo flagelo, los llevaban al Coliseo romano y los mataban junto con sus esposas y sus hijos. Era una persecución violenta y ellos creían que estaban sirviendo al Dios vivo. Cuando apedrearon a Esteban, los judíos, ellos creían que estaban sirviendo al Dios vivo. Cuando estaban las autoridades romanas dando leyes para matar a los cristianos, a cualquiera que se llame cristiano, ellos creían que estaban sirviendo al Dios verdadero con la muerte de aquellos que eran llamados cristianos. Pero el creyente no hace defensa por medio del asesinato. El creyente tampoco hace defensa por medio de las calumnias. El profesante falso mata con su lengua mentirosa y calumniadora. Y quizás, hermanos, esa es la diferencia en la cual nosotros estamos viviendo hoy en nuestros días. Por lo menos aquí en nuestro país. Tenemos la libertad de predicar el Evangelio, tenemos la libertad de reunirnos en este lugar para adorar a nuestro Señor, a Cristo, el Hijo de Dios, el único, el verdadero, quien es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro por quien podamos llegar al cielo. Tenemos esa libertad que no hay en otros países. No somos perseguidos para poner puestos a muerte, aunque verdaderamente hay una persecución que nos va a acechar en algún momento de una forma mucho más abierta. Sobre todo en estos días, hermanos, en que existe un conjunto de ideas que lo que está buscando es destruir la moral de nuestro país, está buscando destruir a la familia, destruir a nuestros hijos, y posiblemente más adelante todo esto tenga el tinte legal y nuevamente seamos nosotros perseguidos por hacer defensa del Evangelio. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, y la iglesia está llamada a contender por la verdad también de una manera pacífica, no como lo hacen los incrédulos. En Hechos, en el versículo 30, la Escritura dice: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Hermanos, acá notamos que Pablo era un hombre valiente como el Señor, como Cristo. Él era valiente, todo creyente es valiente. Y aun cuando él sabía que ponía su vida en riesgo, él tomó la decisión de ingresar al pueblo para no dejar solos a sus compañeros de misión. Y aunque el apóstol, fíjese que ya sabía cuál era
la reacción de estas multitudes ciegas contra el Evangelio. Él ya había experimentado apedreamientos, él había experimentado azotes, él había experimentado, hermanos, hasta casi la muerte misma. Recuerde que previamente habíamos leído nosotros que el apóstol Pablo, después del apedreamiento, se le había dejado ya porque pensaban ellos que lo habían matado. Pero a pesar de ese riesgo, el apóstol Pablo toma la decisión de ir y estar junto con sus compañeros de misión. Él quería enfrentarse a esa multitud dando las razones de la Escritura acerca de quién, del príncipe de paz. El príncipe de paz, acerca de el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, quien murió por los pecados de su pueblo. Y eso es algo que también es una enseñanza para nosotros. Es una enseñanza para nosotros. El valor que debe tener un creyente en tiempos en que las multitudes atacan el Evangelio. Los versículos 32 y 33 dicen: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Hermanos, acá notamos una multitud que protestaba y no sabían por qué. No sabían por qué. La Escritura dice, unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más, o sea, la mayoría de esa gran mayoría, no sabía por qué se habían reunido. No sabían por qué. Lo único que ellos sabían es que se tenía que atacar a Pablo, se tenía que atacar a Cristo, el mensaje de Cristo, se tenía que atacar el Evangelio, pero no sabían nada más. No sabían cuál era la razón para atacar el Evangelio del Señor. Y es algo que nos llama también la atención de cómo es que es el ser humano sin Cristo. A veces pareciera que el hombre dijera, díganme a qué cosa debo de oponerme para hacer activismo. Y así los vemos activos en muchas organizaciones y no saben absolutamente nada de por qué es que ellos están luchando. Simplemente es luchar, es hacer batalla, es juntarse con la mayoría. No conocen las razones, pero pelean contra la verdad. Yo leía, hermanos, que pues una encuesta que no sé, me la recuerdo ahora, ¿no? Y eran acerca de una encuesta que decía que la gran mayoría de los jóvenes en Latinoamérica quieren vivir en un país socialista. Yo estaba leyendo eso y yo decía, ¿y quién quiere vivir en Cuba? ¿Quién quiere vivir en Venezuela? ¿Qué oportunidades hay ahí? De esos países, de Cuba no pueden salir porque no los dejan. De Venezuela han tenido que salir huyendo. Pero los jóvenes latinoamericanos quieren ir a vivir allá, quieren que sus naciones se vuelvan como esas naciones. ¿Y a dónde iríamos si se vuelve así el Perú? ¿A dónde correríamos nosotros al ver que no tenemos la posibilidad ni siquiera de alimentar nuestras familias? Pero eso es lo que piensa la mayoría. Es algo que nos sorprende cómo es el ser humano. Yo me ponía a pensar que quizás la razón por la cual un joven piensa de esa manera es porque es rebelde. Porque es rebelde contra el sistema, es rebelde contra la Constitución, es rebelde contra el movimiento, la forma económica de nuestro país, de mercado libre. Es rebelde por naturaleza y en su rebeldía lo que quiere es destruirse él mismo, destruir su vida, destruir su familia, pero eso es lo que la mayoría quiere. Es algo insensato. Es algo que uno cuando lee estas cosas no sabe si reírse de la insensatez o llorar por ellas. Pero aquí, hermanos, nosotros vemos pues que hay una multitud que no sabe lo que quiere.
No sabe por qué es que están allí protestando. No saben cuál es la razón por la cual ellos deben de matar a Pablo. Pero están allí, apoyando eso. Apoyando eso. Yo también me ponía a pensar, hermanos, ¿y qué hacen ahí los judíos? Porque nuestro pasaje dice eso. Dice el versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. ¿Qué hacen allí los judíos? ¿Qué vela tenían en ese entierro ellos? Esto era una discusión entre los seguidores de Diana, de los efesios, y los seguidores de Cristo. Los idólatras querían matar a Pablo. ¿Y ahora qué hacen ahí los judíos? Porque es que ellos llevan a este hombre que se llamaba Alejandro. Yo creo que ellos sí sabían lo que querían. Quizás la mayoría no sabía por qué tenían que matar a Pablo, por qué tenían que matar a los demás que estaban con él, pero los judíos sí sabían por qué habían que matarlos. Pues ¿qué tenían que hacer los judíos en medio de una controversia entre los seguidores de Diana y los seguidores de Cristo? ¿Acaso estaban allí para presentar defensa por Pablo? ¿Ustedes creen que, bueno, entendemos que el Antiguo Testamento condena la idolatría? Condena la idolatría. ¿Qué posición debía tener un judío en esa controversia acerca de una idolatría, una Dios falsa, y los cristianos? O ellos a quienes deberían de condenar más bien. No vamos a hablar de apoyar. Bueno, no lo apoyan a Pablo, pero deberían condenar lo que Dios condena en su palabra, y que es la idolatría, los dioses falsos. ¿O es que ellos no sabían que Diana de los Efesios era una diosa falsa? Por supuesto que lo sabían. Pero, ¿qué hacían ellos ahí? ¿Estaban para defender a los cristianos? Yo no lo creo. ¿Estaban para condenar a Diana de los Efesios y exponerse también a ser puestos a muerte por esa multitud? Tampoco lo creo. ¿Qué hacían allí? ¿Qué hacían allí? Bueno, hermanos, es evidente que ellos no estaban para presentar defensa a favor de los cristianos. Lo que podemos pensar es que ellos llevaron a Alejandro empujándolo allí para que haga un reporte en contra de los cristianos. Para que digan que ellos son alborotadores y que merecen ser castigados según las leyes romanas o según las leyes de la muchedumbre. Ellos no estaban para defender a Pablo. Ellos mismos querían la muerte de Pablo. Y a mí me llama la atención eso, hermanos, porque es la única respuesta que nosotros podemos hallar en ese texto. Los cristianos eran enemigos de los seguidores de Diana de los Efesios. Los cristianos, no vamos a decir que eran enemigos, sino que se hicieron enemigos de los judíos también. Eran enemigos para los seguidores de Diana, y los judíos seguidores de Diana podían hacer causa común junto con los judíos para matar a los apóstoles. Y aquí aplicamos la frase famosa, pues: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero el enemigo de los judíos, ¿quién era? Pablo. Y todos esos hermanos que estaban allí. Para los seguidores de Diana de los Efesios, ¿quién era el enemigo? Pablo era el enemigo. Entonces, los judíos con los seguidores de Diana se podían juntar en causa común. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hay muchas cosas, hermanos, que nos deben conducir pues a la reflexión de nuestro texto. Lo primero es que no debe dejar de causarnos sorpresa observar la insensibilidad del hombre que no tiene a Dios. La insensibilidad del hombre que no tiene a Dios. La insensibilidad en cuanto a sus propias corrupciones, que son naturales por causa del pecado de Adán, sino también el odio que tienen hacia cualquier reforma en sus vidas. O sea, no es solamente, hermanos,
que estos hombres eran insensibles por causa del pecado de Adán, sino que ellos no querían ser reformados. Ellos no querían cambiar, ellos no querían abandonar su pecado. Ellos querían continuar como estaban. Ellos no querían cambiar su estilo de vida. Ellos amaban más las tinieblas y aborrecían la luz. Eso es algo que nos llama la atención. Y también nosotros notamos las reacciones de desprecio hacia lo que el Señor dice por medio de su palabra, que es la Biblia. Ellos despreciaban el mensaje de los apóstoles. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¡Cuánta verdad, hermanos, encontramos en la palabra del Señor cuando leemos este pasaje de Hechos! Es locura para ellos. Hermanos, y tenemos que preguntarnos: ¿cómo puede un ser humano salir de ese estado de locura que lo lleva a la condenación? ¿Cómo puede un ser humano? Bueno, por sus propias fuerzas no puede. No puede. Un hombre no puede reformarse a sí mismo. Puede moralizarse, pero no puede cambiarse desde adentro. El ser humano no tiene la capacidad de cambiar su propio corazón. Ni siquiera puede curarse un dolor de muelas un ser humano por su propia cuenta. Solamente es el Señor Jesús quien tiene el poder para traer la sensatez a nuestra mente, para sacarnos de ese estado de oscuridad en el corazón y traernos a la luz. No nos damos cuenta, así como un pez que está en el agua no se da cuenta que está mojado, un pecador que vive en pecado tampoco se da cuenta del estado de su condenación. Es necesario Cristo. Es necesario que el Señor alumbre el entendimiento de cada ser humano. Y cuando el Señor alumbra el entendimiento, el hombre mira a Dios y se mira a sí mismo. Y no solamente se mira a sí mismo, sino que mira sus obras, mira sus pensamientos, mira las intenciones de su corazón y cae en cuenta que solamente las inclinaciones de sus pensamientos y su corazón es hacer el mal, es pecar, es oponerse a Dios. Solamente el Señor salva. Solamente el Señor puede cambiar el corazón del ser humano. Esa es la única manera en que un ser humano puede salir de ese estado de locura que estamos leyendo aquí en la Escritura. Las Escrituras, pues, hermanos, nos revelan, nos hablan del poder de Dios que da vida y que levanta a aquel que está muerto en delitos y pecados, haciéndolo abandonar esos pecados en los cuales se deleitaba mientras caminaba rumbo a la muerte eterna. Solamente así. Que el Señor nos conceda a sus hijos el mismo espíritu que había en el apóstol Pablo, que nos conceda a nosotros predicar valientemente el Evangelio y sus doctrinas, en medio de la oposición de una sociedad hundida en el pecado, absorbida por la maldad, y que también nos concede el valor y la sabiduría para contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos, aún dentro de la iglesia profesante de nuestros días. Así fue hecho en los días de los profetas, así fue hecho también en los días de los apóstoles, así fue hecho en los días de Lutero, y así también sea en nuestros días, con el favor de nuestro buen Dios. Vamos a orar.